Muy buenas noches, los saluda Manuel Escorza Joyle y esta es una nueva edición del programa Conversando. Hoy es domingo 8 de agosto del 2020 y el tema que hoy nos convoca es un tema bastante polémico y también entretenido, que se puede profundizar durante horas, semanas o meses, pero que lleva el membrete de la declaración o el tratado de Escazú. Explico. Es un tratado que eventualmente podría firmar el Perú, que tiene que ver mucho con el medio ambiente, su protección, el acceso a la justicia en estos temas y también en información. A mí en lo particular me llama la atención la manera como este acuerdo promueve la información pública y cómo entre gallos, medianoche y bambalinas, el acuerdo ha pasado casi caleta al legislativo sin que haya habido un gran diálogo nacional. Y es un acuerdo que tiene muchas contradicciones que no las considero mal, pero que son necesarias conversar de ellas. La primera de ellas es que si uno lo lee en términos particulares, artículo por artículo, mucho de lo que se dice tiene gran sentido. Y la segunda es que genera una pregunta si estamos ante una forma global de control. Entonces, estos aspectos se traducen propiamente en esto, al punto que cuando yo lo leía, me preguntaba si lo mismo había en África, en Europa, en América del Norte y en Asia. ¿Por qué nosotros? Y el último punto es que es tan complejo que yo tengo ciertas dudas que en nuestro país se pueda cumplir. Entonces, ¿qué estamos firmando? ¿Un imposible o qué? ¿Ante qué estamos? Y para hablar de estos y muchos otros temas vinculados, hemos invitado hoy a Javier González Olachea, que es una persona que, como se sabe, hace mucha vida intelectual y política presente en todas las actividades públicas que tienen que ver con nuestro país y el desarrollo. Javier, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Manuel, y a través tuyo la audiencia. Bueno, explícanos en este contexto qué cosa es el acuerdo que estamos debatiendo en líneas generales supuestamente en el Perú. A ver, el acuerdo, en primer lugar, es un tratado internacional. ¿Y qué es un tratado internacional? Un tratado internacional puede tener dos características principales. Puede ser un tratado internacional multilateral, donde intervienen varios países, o un tratado internacional bilateral, en donde son dos países los que intervienen. En este caso, es un tratado internacional multilateral que ha sido gestado en el seno de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, para América Latina y el Caribe, para ser exactos, la CEPAL. Es un tratado que se contradice en la práctica desde su promoción con el propio título. Voy a leerlo porque es un poco largo el título, Manuel. El título dice: Acuerdo Regional sobre el acceso a la información pública, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La primera sorpresa, y por eso digo que es contradictorio, es que el Perú ya lo firmó, el Perú ya lo suscribió, el Perú ya estampó su firma a través del Poder Ejecutivo y de la ministra del Medio Ambiente hace aproximadamente 2 años. Cuando un país sigue el curso frente a un tratado internacional, lo primero que hace es suscribirlo a nombre del Poder Ejecutivo, pero en representación del Estado peruano, y después normalmente tiene que pasar en cualquier parte del mundo, de acuerdo a la Convención de Derecho a los Tratados, Convención de Ginebra de 1969, pasar al órgano legislativo para que lo apruebe o no. Y en este caso, si lo aprobase, debería devolverlo al Poder Ejecutivo para que lo ratifique y deposite, porque ese es el término, deposite el instrumento en la Secretaría General de Naciones Unidas, que es el órgano dentro del sistema de Naciones Unidas, que es el custodio
de los tratados y de los documentos oficialmente firmados, ratificados y depositados. Y llama la atención porque la información, sobre el acceso a la información, resulta que el país hoy se está enterando de hace 3 o 4 meses, la ciudadanía, digamos, porque obviamente ha habido participación en los ministerios. La ciudadanía se ha enterado de la existencia de este tratado internacional. Y claro, cuando yo me encontré con algunos datos hace unos 4 meses, comencé a estudiar a profundidad, cada vez más, sobre las implicancias que tiene este tratado, que es sobre medio ambiente, en el título, ¿correcto? Y comencé a buscar antecedentes y paralelos en otras partes del mundo. Y conforme iba estudiando, me di cuenta que tenía que leer a fondo la resolución legislativa. Es decir, el Poder Ejecutivo remitió con un decreto supremo hace un año aproximadamente al Congreso de la República, opinando que debía el Perú ratificar, o bueno, sí, el Congreso aprobarlo y el Perú ratificar y ser parte del tratado. Y claro, cuando leí varias veces las más de 300 y tantas páginas del informe del Poder Ejecutivo, encontré que había también un montón de cosas que no conocíamos. Pero vamos al acuerdo. El acuerdo es un acuerdo que es único. Tú preguntabas si había algo similar en otras partes del mundo. No. Es un acuerdo que no tiene precedentes, que no tiene paralelos, no tiene símiles, o sea, no hay iguales en otras partes. Entonces, la primera afirmación y conclusión es la sorpresa, y esto ha ido creciendo conforme yo he ido participando en medios, entrevistas, artículos, redes, la sorpresa de mucha gente de a pie que ha dicho, pero ¿por qué estamos frente a esta situación? Ya que se ha arguido muchas veces que en el Perú existe transparencia, que en el Perú desde el gobierno se promueve la información, que todos tenemos que participar, y se ha dicho hasta el cansancio, hasta se ha hecho referéndums, ¿correcto? Y esto ha ido creciendo y creciendo, y conforme ha ido creciendo, en las últimas 3 o 4 semanas, a raíz de un pequeñito mensaje que yo grabé en video de 2 minutos, he tenido una cantidad inmensa, Manuel, de consultas del interior del país, de regiones, de gobernadores regionales, del exterior, de países que no han firmado o que habiendo firmado como el Perú no han ratificado, para que les explicara qué significa y por qué mi oposición a que el Perú forme parte de este acuerdo. Se llama acuerdo, pero es una denominación, pero es un tratado internacional que obviamente tiene muchas obligaciones. Javier, permíteme hacer un paréntesis aquí. Individualmente, cada artículo de las líneas generales de esto no está mal: acceso a la información, un análisis de los riesgos ambientales, la consulta previa, que lo dicen en otros términos, que la gente opine. Entonces, son un conjunto de buenos principios y buenas prácticas que constituyen la esencia de un diálogo protector del medio ambiente, pero en su conjunto pareciera más bien un tratado controlador, interventor, un tratado hecho o pensado para descalificar al gobierno de turno. A mí me impresionó cómo en público se ponen a las ONGs. No hay requisitos para establecer qué tipo de ONG pueden pensar. Entonces, es un tratado que se presta
a que la gente lo utilice contra el gobierno de turno por cualquier tipo de política. Pero esencialmente son un conjunto de aspectos que yo creo que podrían ser considerados en el marco normativo deliberativo de cada país. Entonces yo te pregunto, más allá de las consecuencias de las cuales vamos a hablar, ¿este acuerdo es bueno? ¿Los principios de este acuerdo son buenos o malos, en tu opinión? El acuerdo invoca 7 u 8 principios. Creo que en el capítulo 3, si mal no recuerdo. Sí, ya habla principio de buena fe, principio preventivo, principio precautorio, de igualdad, cosas genéricas, ¿no? Pero yo me refería a los principios. Genéricas, pero en algunos casos son muy específicas, ¿no? Claro, en primer lugar, respecto a esta pregunta, yo tengo que decirte, Manuel, que todos en el Perú, en el mundo en general, los ciudadanos o la ciudadanía, está a favor del cuidado del medio ambiente. Nosotros somos un país con una biodiversidad inmensa, con unas riquezas culturales y naturales extraordinarias. El Perú es una de las 6 grandes cunas de la civilización humana, con no menos de 10.000 años de registros históricos de etnocultura. Vale decir, el Perú, cuando en otros países llamados hoy de primer mundo desarrollado prácticamente no existían, nosotros habíamos desarrollado cantidad de obras de infraestructura, hidráulica. En general, nuestras culturas ancestrales son extraordinariamente, además de bellas, muy, muy ricas en su creatividad, en su ingenio y en sus capacidades. De manera que el Perú no puede más que adherir a una gran mayoría de principios del cuidado del medio ambiente y también, obviamente, la protección de los derechos colectivos de la identidad de los pueblos indígenas y tribales. Y sobre eso hablaremos después. Pero esto no quiere decir que abrazando el medio ambiente, porque además tenemos un 53% de nuestro territorio que es un pulmón, que es la Amazonía peruana, el 53% del territorio peruano es amazónico. Compartimos la Amazonía con 6 o 7, habría que ver en detalle, por ahí tengo la nota, países de la subregión sudamericana. Entonces uno se pregunta, ¿conviene o no conviene? Pero yo siempre, por formación, que es interdisciplinaria, no es jurídica, obviamente dentro de los años que he estudiado ha habido un fuerte componente de derecho, ciencias políticas, administración de gobierno, relaciones internacionales. Yo tengo que ver las cosas desde el carácter interdisciplinario, utilizando la visión sistémica de todas las disciplinas a las que uno puede recurrir. Y cuando se trata de un tratado internacional, uno tiene que hacer un examen de 360 grados, ¿correcto? Es decir, darse la vuelta a la habitación y ver, por aquí hay una ventana, por aquí hay una rendilla, por acá hay un escape, una fuga, porque no es que estamos frente a un documento pétreo, porque los tratados, si bien tienen una letra, está todo escrito, hay muchas cosas que omiten, hay muchas cosas que son muy generales, y entonces que se prestan a distintas interpretaciones. Y hay que verlo en función de la perspectiva del momento, el Perú 2020 en este caso, y también de la perspectiva de los años venideros. Este tratado y cualquier tratado internacional, uno de los principios que destaca obviamente es de la soberanía de los países, ¿no? Y eso, bueno, tú que trabajaste en la UNESCO y yo trabajé 20 años en Naciones Unidas, concretamente en, creo, uno de los pocos organismos que crea tratados, que es la Organización Internacional del Trabajo.
y 7 años, los últimos 7 a cargo del Departamento de Normas en la región, con sede en Lima, o sea que produce tratados internacionales como el Convenio 169, uno tiene que ver cuando examina un tratado qué implicancias externas tiene para un país y qué implicancias internas. O sea, no solamente el examen de los 360 grados, no solamente lo presente y lo futuro, sino qué es a lo que me obliga un tratado en términos de mis relaciones bilaterales, de mi política exterior, de mi juego en el ámbito de las relaciones internacionales, y qué es a lo que me obliga internamente. Y casi diría que no conozco excepción, es una regla que cuando se aprueba un tratado internacional, al tener muchas veces jerarquía constitucional, hay una serie de adecuaciones de las leyes locales que se tienen que ir modificando para que el tratado se cumpla. Porque si todas las leyes nacionales, en este caso peruanas, reflejaran lo que el Tratado de Escazú, el Acuerdo de Escazú, dice, no habría pues entonces ninguna oposición de mi parte, en este caso, a que se suscriba, bueno, ya se suscribió, a que se apruebe en el Poder Legislativo y a que se ratifique, o sea, en buena cuenta, a que el Perú forme parte. Pero resulta que no, que cuando uno hace el examen integral, con esa visión interdisciplinaria, donde tú miras la resolución de conflictos desde la ciencia política, miras el derecho constitucional, miras el derecho internacional, miras las condiciones internas socioeconómicas de un país, en este caso el Perú, miras cómo son tus vecinos, qué es lo que interesa a tus vecinos que forman parte del tratado, entonces tú tienes que sacar conclusiones desde la verdad. Y cuando digo la verdad, no es desde mi verdad, sino desde la verdad. Y yo siempre he sostenido que hay dos tipos de verdades: la verdad objetiva y la verdad subjetiva. La verdad objetiva en este caso es que nosotros estamos en una comunicación vía Skype, teniendo una entrevista y un diálogo. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo, la verdad subjetiva, es que a mí me puede parecer mucho tiempo, el tiempo asignado, o al revés, poco tiempo. O al televidente le puede parecer muy tarde la entrevista o muy temprano. Es decir, ahí viene la calificación subjetiva. Pero lo objetivo es que ni el televidente, ni tú ni yo vamos a negar que estamos frente a unas cámaras. Bueno, el hecho es que lo objetivo, la verdad objetiva es que este tratado es, por decirlo de una manera, extremadamente complicado. Y claro, es una declaración de principios. Todos los podemos abrazar, pero en el articulado se van estableciendo una serie de obligaciones que son extrañas, que no tienen precedentes en el derecho internacional público y que además llaman la atención poderosamente de cómo ha sido tan finamente escrito para decir algunas cosas y para omitir otras. Entonces, mi segunda conclusión es que es muy complejo y hay que seguir estudiándolo. Yo he hecho ya un examen bastante exhaustivo. Creo que tú sabes, mañana me presento, invitado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que va a sesionar a las 12 del día. Estoy invitado a presentar mi posición, lo cual me honra mucho, a las 12:10 exactamente, a través de las redes de Facebook y de las páginas de las redes del Congreso de la República, en una sesión en vivo donde la gente puede participar. Y obviamente habrán algunos que participen y dirán que están en contra, refutando, otros que están a favor. Bueno, es parte de la democracia. No vamos a renunciar a ella bajo ningún punto de vista. Sí. Entonces, concluyo con esta parte diciendo que es muy complejo y que podemos ir desarrollando
un tercer punto que a mi juicio es importante saber quiénes lo han suscrito. ¿Y quiénes lo han suscrito, Javier? A ver, forman parte ya porque lo han suscrito, vamos a leer textualmente, permíteme acá, un segundo, tengo la lista. Lo han ratificado, o sea, forman parte ya del tratado 9 países. Y para que entre en vigor, es decir, que entre en funcionamiento, se necesita 11 países que formen parte del Acuerdo de Escazú. Hasta ahora, a ver si encuentro la lista por aquí, un segundo, lo han ratificado, como es América Latina y el Caribe, Bolivia, haciendo memoria, Ecuador, y algunos países, por aquí tengo la lista, porque esto es importante, Manuel, aunque debiera haberla tenido más a mano. Países muy pequeños, ¿no? Del Caribe. Y claro, si bien... Hay Sí, algunas islas por ahí, claro, que no correcto. tienen la diversidad milenaria del Perú. No solamente no la tienen, sino estarían muy interesados en tener por la vía del tratado algún tipo de acceso a nuestras condiciones, vamos a decirlo así, de esta manera. Pero bueno, mientras encuentro la lista, puedo subrayar lo siguiente. El tratado dice que tienen acceso a la información y a la participación pública, y entonces define el público como toda persona, grupo o asociación. Y no hace distinción si son nacionales o extranjeros. O sea, de los estados parte del tratado, toda persona tiene acceso a esa información, a la información sobre proyecto o actividad. Proyecto o actividad es todo. Esto es una actividad, ¿correcto? Entonces, de esta forma planteada, uno se comienza a preguntar cómo así voy a buscar exactamente, cómo así un ciudadano acá está la lista, de un país ratificante o un grupo o una asociación jurídica domiciliada, en este caso en el país, en el Perú, puede tener acceso y puede además participar en la toma de decisiones. Vamos a ver más adelante del ordenamiento territorial, cuando esto es competencia del Congreso de la República. ¿Qué quiere decir el ordenamiento territorial? La distribución política geográfica del interior del país. Forman parte del tratado porque lo han ratificado Antigua y Barbados, Bolivia, El Salvador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas. 9. No lo han ratificado nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ni México, ni Colombia, ni Chile. Esto es muy importante porque formamos parte de una alianza que potencia nuestra presencia en el Pacífico, y el siglo XXI es, por esencia, el siglo del Pacífico. Hay estadísticas mundiales de una creciente participación del tráfico comercial y productivo del Pacífico, que hoy ya es más del 60% en el mundo. Así como hace 2 siglos era el Atlántico, el mar de las comunicaciones, por así decirlo, hoy lo es el Pacífico. Pero tampoco lo ha ratificado el Brasil. Ahora uno se pone a preguntar, bueno, y cuando comienzas a bucear, dices, la redacción del tratado estuvo bajo la copresidencia de Costa Rica y de Chile.
Y comencé a buscar información y bajo el régimen de la señora Bachelet, presidenta de Chile, en el marco de la CEPAL, que tiene sede en Chile. Entonces, tú dices, aquí hay algo que pudiera haber, porque en las relaciones internacionales y en la política exterior, y esto hay que entenderlo con toda claridad, no hay amigos, hay intereses. Es decir, si hay una cosa que existe milenariamente, los países no tienen amigos, tienen intereses y tienen intereses permanentes. Y el Perú tiene intereses permanentes en su política exterior. Resulta que fue auspiciado con esta copresidencia y avanzaron en las redacciones, en fin, en esta cosa muy compleja, pero cuando Bolivia entabló una demanda ante la Corte Internacional de Justicia a Chile, cosa que es de público reconocimiento, Chile se tiró para atrás. Y claro, antes de ser ambientalistas son patriotas los chilenos. Entonces, el gobierno de Chile ha decidido, incluso ya casi nadie, ni siquiera los originalmente promotores, entusiastas del Acuerdo de Escazú en Chile, reclama, porque ese momento, porque parte de los argumentos de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia, a donde también se refiere el Tratado de Escazú, los argumentos, si Chile ratificara, le estaría dando en parte la razón en algunos puntos a la demanda boliviana. O sea que le entregaría argumentos. Entonces, esto demuestra claramente que los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, nos acompañan estos 9 países. Sacando Bolivia, que tiene un territorio muy grande, pero que también habría que hacer una puntuación ahí, y el Ecuador, resulta que en Nicaragua, los 6 o 5, 6 restantes, en territorio no hacen ni un tercio de la Amazonía del Perú. Sumada a su población, porque tengo la estadística que presento mañana, no hacen ni la mitad del departamento de Lima. Ahora, yo no lo digo de una forma despectiva, todos los países son soberanos y todos los países a la hora de votar son un voto. Pero eso de que en el derecho internacional y en la doctrina todos los países tienen un voto por igual, eso es en el papel. Porque también en el papel hay 2 excepciones, por lo menos, en el sistema de Naciones Unidas, donde unos países tienen más poder que otros de derecho, vale decir, por el solo hecho de ser quienes son. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene 15 miembros, hay 5 miembros que son permanentes, producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Y que tienen derecho a veto. Los otros 10 países se van rotando regionalmente, ¿no? Ahí tenemos a Francia, Estados Unidos, Rusia, China y Gran Bretaña. Pero hay un segundo caso, que es el caso de la Organización Internacional de Trabajo, que es mucho más antigua en las Naciones Unidas, que nace con el Tratado de Versalles, en las negociaciones de París, 1919, después de la Primera Guerra. Ahí se establece en la Constitución de la OIT que el directorio de la OIT está conformado por 56 miembros, me parece. Recordemos que la OIT es tripartita, de manera que hay miembros que son representantes de gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores, pero establece que 10 países, o sea, gobiernos, tienen carácter permanente en el directorio. O sea que no todos somos iguales. Al Perú le toca de vez en cuando, el año pasado le tocó estar en el Consejo de Administración y presidir el Consejo de Administración en el centenario de la OIT. Pasa el tiempo, sale uno, entra otro. Entonces tampoco es cierto que todos los países son exactamente iguales, soberanos, de acuerdo al derecho internacional público. Javier, Sí. muy claro todo lo que tú dices. Quiero pasar a otra parte, quiero pedirte un par de opiniones sobre algunos artículos y después pasar a una parte más breve, pero igualmente importante, que es
qué actitud tomar a futuro si el Perú firma o no firma este acuerdo. El artículo 5, en su acápite 1, dice lo siguiente: cada parte deberá garantizar el derecho del público, es decir, de asociaciones, personas, grupos o asociaciones, etcétera, ¿no?, de acceder a la información ambiental que esté en su poder, bajo control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el acuerdo obligaría, para decirlo metafóricamente, a que el Estado peruano entregue al mundo el ADN de la Amazonía peruana. no solamente le entregue, no solamente de la Amazonía, recordemos, todo proyecto o actividad, por ejemplo, un secreto industrial de una empresa, porque esto obliga a que las empresas entreguen la información privada porque alguien dice, extranjero o peruano, en el caso extranjero tendrá que estar domiciliado jurídicamente la asociación en el Perú, pero es muy fácil. O sea, se crea una organización en otra parte del mundo y se domicilia en el Perú. Y entonces, claro, ahí vulnera el principio de la igualdad, porque resulta que, y también obviamente el sistema de economía social de mercado, porque resulta que yo puedo ir y arguir que mi vecino, que va a poner una cementera, ¿correcto? Su cementera va a malograr el medio ambiente. Y entonces voy y pido la información porque presupongo, no tengo ni siquiera que justificarlo, de acuerdo a otro artículo, que lo que va a hacer va a dañar el medio ambiente y entonces me tienen que dar toda la información escrita o también en los métodos tradicionales, dice en otra parte del acuerdo. Bueno, el Perú es un país multicultural con 56 lenguas originarias reconocidas hasta ahora, felizmente. No, además, Javier, me parece que el acuerdo dice que hay que decirlo, en el caso peruano, en las 56 lenguas, lo cual posiblemente sea una meta de muy difícil alcance. Uno de los capítulos que yo voy a sostener mañana es sobre la incapacidad material. Exactamente. Mañana yo expongo y el título de mi ponencia, que obviamente no voy a leer, es bajo el análisis de la primacía de la realidad, el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué significa este principio? Es un principio filosófico, que ante un hecho evidente, la realidad, tú tienes que, frente a un texto, eventualmente, como es el tratado, tú tienes que ver qué es lo que prima, cómo se adapta a la realidad. Y bajo el principio de supremacía de la realidad, y en tanto que, lo dice otro artículo, si la autoridad le niega la información a cualquier persona, grupo o asociación, peruano o extranjero, esta persona le niega, la autoridad le tiene que informar a Manuel, a Javier, a Pedro en forma individual las razones de la denegatoria. Esto es una locura. No, pero además la norma establece que el Estado no está, Javier, la norma establece que el Estado no está facultado para preguntar por qué piden información. Justamente, a eso iba, exactamente. O sea, la solicitud no tiene que ser motivada. O sea, yo puedo pedir sin decir por qué considero que me afecta o por qué lo quiero, solamente, no tiene que estar motivada. Pero además, la autoridad competente, y recordemos que el Perú es un país con gobierno nacional, regional y local. O sea, tenemos 1800 y pico de distritos, ¿correcto? Que además son competentes para dar licencias, para cualquier proyecto o actividad, o sea, todo. Tiene que decirle a cada persona por qué se la deniega, pero además el tratado dice que
cualquier persona, grupo de asociación puede impugnarla en un plazo de 30 días, se lo tiene que dar excepcionalmente 10 días más, y recurrirla. ¿Qué quiere decir recurrirla? Ir al tribunal, ir a la corte, al primer juzgado, y decir, el distrito de Chubivilcas no me dio esta información, yo presenté esto el 1 de mayo y estamos a 1 de julio, se ha vencido el plazo, y entonces en juicio al Estado. Sí, Entonces, Javier, sí. una mirada no amigable del acuerdo podría llegar a la conclusión que esto ha sido hecho para un sector medioambiental privado, de técnicos, de abogados, de gerentes, de personas que buscan financiamiento, etcétera, y de alguna manera quieren poner en jaque, esquinar en un rincón a las autoridades de los gobiernos de los diversos países para poder colocar habeas datas, etcétera, y para poder un poco convertir sus investigaciones o inclinaciones de apoyo ambiental en una forma incluso hasta de chantaje o de lobby. Y eso, Bueno, obviamente, si está así, si es así, está muy mal. Pero más allá bueno, de eso, Javier, sí. hay una realidad. En el Perú hay muchas cosas por regular en temas de medio ambiente. Entonces, si Perú no va a firmar esto, ¿cómo va a llegar, aunque sea al 20%? Digo el 20% porque yo creo que esto es imposible de implementarlo ni en 30 años. ¿Eh? ¿Cómo va a llegar el Perú a alcanzar niveles más o menos razonables de regulación ambiental? Porque ese es el otro lado del acuerdo, ¿no? Permitir que esto no sea un libertinaje por parte de los estados donde se deja hacer y se deja pasar, o de coimas, o de acuerdos encubiertos, y Está etcétera. pasando mi hija. O sea, tenemos los dos lados. Entonces, de acuerdo, el Perú no firma esto. ¿Tú qué postularías como política pública a partir de esta conversación? No conmigo, sino sobre esta situación. Bueno, a ver, yo soy un ciudadano preocupado y creo conocer bastante el Perú. Además, bajo el principio de la primacía de la realidad, la supremacía de la realidad, yo llego rápidamente a una primera conclusión. El defensor del pueblo se ha pronunciado a favor del acuerdo de Escazú. Este es un caso muy, muy singular, porque así como en el derecho a veces se escribe y se dice, se podría decir Gutiérrez versus Gutiérrez, está a favor del acuerdo de Escazú. Sin embargo, en el informe que remitió sobre la sobrecarga judicial procesal peruana, hay millones de expedientes y de atrasos que se acumulan al año. Entonces, ¿qué es lo que me dice el sentido común? Si no puedo con lo que tengo, porque ¿qué hace la Administración de Justicia? Resuelve conflictos. ¿Cómo voy a abrir una ventana adicional para tener más conflictos? Pero no lo dice Javier González Olaechea. Lo ha dicho el propio canciller de la República, el ex canciller Mesa Cuadra, en una nota a la Comisión de Relaciones Exteriores, que concretamente el 15 de junio dice que formar parte de este tratado, lo dice en otros términos, pero el significado es el que yo voy a decir, acarrearía, comportaría, traería obligaciones adicionales de carácter exigible judicialmente, internacionalmente. ¿Por qué? Porque el tratado prevé que cuando hay disputas u optas por el arbitraje, o también la posibilidad de la negociación entre las partes, o un Estado puede demandar a otro Estado, o sea, granadinas al Perú, por incumplimiento y sentarlo en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, Javier, de lo acuerdo. ha dicho. Tu posición defiende claramente la soberanía no solamente del Perú, sino del Estado. De acuerdo. Correcto. Pero ¿quién defiende la dinámica natural del medio ambiente?
porque aceptarás que hay un conjunto de abusos en términos de medio ambiente. Por supuesto, por ejemplo, en este gobierno de PPK, antes de irse en la mañana que renunciaba, firmó la autorización, creo que para que excavaran 19 pozos petroleros frente a Tumbes en el mar. O sea, ahí tiene que haber habido un lobby para que haya sido su penúltimo acto de gobierno el día que renunciaba. Entonces, ¿quién regula eso? ¿Cómo se hace? No, las regulaciones, disculpa, las regulaciones existen. Y aquí hay lo que yo llamo un divorcio entre el metabolismo político y el metabolismo social. ¿Qué cosa es para mí el metabolismo social? O sea, la sociedad y el Estado en general son cuerpos vivos. No son una computadora, una laptop. No, tienen vida. En el metabolismo social encontramos a todos los actores sociales, ¿correcto? Los de la realidad, los emprendedores, los informales, vasos de leche, etc. Y el metabolismo político es el país oficial, ¿correcto? El Estado, los actores políticos, los gremios empresariales, sindicales, los bancos, en fin, las empresas formales. Y hay un divorcio o un distanciamiento inmenso entre lo que te dice la realidad, o sea, el Perú real y el Perú oficial. Entonces, en el Perú oficial existe suficiente regulación, yo casi te diría frondosa, yo he consultado con medioambientalistas, ha habido mucho avance en los últimos 10 años, con tribunales, con fiscalías ad hoc medioambientales, con especialización en la policía medioambiental, etcétera, a punto que la propia OECD, o sea, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Europeo, ha señalado oficialmente que en los últimos 10 años ha habido un avance notable. Pero claro, la ley existe, pero no rige. Es un poco lo que se dice la anomia. O sea, el rey reina, pero no gobierna. Y en el Perú esto es así porque, bueno, tenemos 70 y tantos por ciento, ahora acaba mucho más por la pandemia, 70 y tantos por ciento de informalidad. Porque hay un divorcio entre lo que te permite hacer la ley, lo que te obliga a hacer la ley y tu capacidad de cumplirla. Entonces, regulaciones hay. Fiscalización también hay, desde el punto de vista de las normas. Tribunales también hay. El problema es que la realidad social desborda a la realidad oficial. Entonces, no se trata de tener más regulación, porque se tiene suficiente regulación, suficientes institutos. Y ahí tengo detallados los nombres, en fin, que son muy técnicos. De lo que se trata es que establezcamos cuáles son las prioridades. Hoy en el país la prioridad es salir de la pandemia, recuperar 10 años perdidos en términos económicos, en términos de empleo. Hemos perdido casi 3 millones de empleos ya, formales. Se ha retrocedido en todos los índices, pobreza, pobreza extrema, todo, casi todo se ha retrocedido. Entonces, la prioridad, ¿cuál es? Bueno, salir del hoyo, cargar aire, hacer esfuerzo, tener músculo fiscal y comenzar a trabajar más. Ahora, ¿qué quiere decir trabajar más? El mismo gobierno anunció hace 2 semanas una serie de obras públicas. El martes se presenta el nuevo gabinete, donde va también a sostener que se tiene que hacer una serie de obras de infraestructura para invertir dinero del Estado en la recuperación económica, además del sector privado. Pero recordemos que el acuerdo de Escazú habla de todo proyecto o actividad. Entonces, la mayoría, si nosotros hoy formáramos parte del tratado y estuviera vigente, la mayoría de las trochas de carretera, alguien podría decir, esto afecta al medio ambiente. Y entonces se paraliza, pide todos los expedientes técnicos, pero si además porque siempre hay que ver, hay que pensar mal para encontrar las cosas, ¿no? En las posibilidades. O sea, no hay que pensar mal, sino pensar en la tergiversación y en la utilización de los instrumentos internacionales. Cuando hay otras partes que tienen intereses, porque las empresas, las personas, los sindicatos, las asociaciones
públicas o privadas, tienen intereses. Todas tienen intereses. Todos tenemos intereses. La diferencia es que unos pueden ser legítimos y otros pueden ser ilegítimos, al margen de la ley. Entonces, como es todo proyecto o actividad, bueno, así definido es todo. Toda persona, grupo o asociación, así definido, es cualquiera, nacional y extranjero. Extranjero solamente lo que tiene que tener es un domicilio legal, pero domicilio legal lo tienes en 30 días en registros públicos. Entonces, resulta que además el tratado se va a casos extremos. Hay un capítulo exacto, que ahorita no lo voy a buscar, que dice lo siguiente, que hasta en régimen de excepciones, quiero subrayártelo, Manuel, hasta en régimen de excepciones, y yo me fui a buscar la definición, no solamente de la Real Academia Española, sino la peruana, sobre el régimen de excepciones, y entré en el portal del Instituto de Democracia o algo parecido de la Universidad Católica, régimen de excepciones al amparo del artículo tal de la Constitución peruana, donde se suspenden las garantías. Según el acuerdo, hasta en el régimen de excepciones, cualquier persona, grupo o asociación puede pedirle a la autoridad información sobre algo que estime que le puede afectar al medio ambiente, sin expresión de causa. O sea, Javier. Déjame por favor, resumirlo. Claro que sí. O sea, que durante la cuarentena en pandemia, para decirlo, si esto estuviera vigente, cualquier persona que se declara defensora de los derechos humanos ambientales hubiera podido salir a la calle a pedir información, en régimen de excepción. Sí, Javier, además el acuerdo habla, y vamos cerrando esta conversación, de seguridad pública, seguridad nacional, me parece que incluso habla de defensa nacional, no estoy seguro. ¿Quién define esos términos? O sea, Chile, Perú y Bolivia deben tener conceptos diferentes de la relación que hay entre seguridad pública y seguridad nacional, etcétera. Yo creo, y quiero dar mi opinión personal, que aquí la CEPAL se ha equivocado. Los funcionarios de Naciones Unidas, institución a la que yo he pertenecido y que quiero mucho, han errado en su óptica. Han hecho un trabajo que pareciera la producción intelectual e idealista de una ONG y les ha faltado asertividad pública. Este tratado tiene un artículo expreso en el cual se impide firmar con reserva. Esto quiere decir que es todo o es nada. Y muy posiblemente por eso muchos países no están firmando. Y si ser inteligentes es lograr el objetivo, pues no lo han sido, porque están logrando exactamente lo contrario. Lo que sí creo, Javier, y no sé si tú coincidas conmigo, es que este es un tema de preocupación cuyo tema de diálogo es fascinante y que también detrás de esto hay una llamada de atención a la informalidad en el subdesarrollo continental. Pero seguramente también la hay en África, bueno, en China, a partir de lo ocurrido, todos lo sabemos, que es así. Y en un país que no se ha terminado de institucionalizarse y que todos lo queremos ver institucionalizado, llama la atención, ¿no?, que se le pongan este tipo de condiciones que van a terminar en demandas de indemnización, en maltratos a funcionarios, en despidos, en chantajes políticos, que la gente le va a sacar la vuelta a la norma para lograr algo chantajeando al Estado, y etcétera, etcétera. Lo ideal hubiese sido que Perú firmara esto con alguna reserva y que después, ya que se viene la próxima campaña electoral, se generaran las condiciones para que haya un marco normativo acorde con la realidad, para hablar en términos tuyos, Javier, viable, es decir, para ir avanzando en un tema en el cual seguramente nos falta mucho. ¿Cuál es tu opinión para cerrar? Mira, en la política, y en la política internacional y en las relaciones internacionales, no hay casualidades, Manuel. Hay causalidades. Tú me dices,
Bueno, la CEPAL se ha equivocado. Bueno, obviamente se ha equivocado en el contenido, Sí. pero no es que se ha equivocado en la intención. No seamos tan ingenuos. Evidentemente, el tratado está concebido y articulado de una manera que vulnera claramente las posibilidades del Estado de ejercer su plena soberanía sobre los recursos naturales. Y ahí hay un choque con la Constitución. Además, viola una serie de principios y establece, y con esto cierro, una nueva impunidad. En el artículo 9, acápite 1, 2 y siguientes, habla de los defensores de los derechos humanos ambientales. Crea una categoría que en ninguna parte del mundo, Manuel, existe. Y dice que el Estado garantizará su seguridad libre de amenazas sin restricción. Amenazas, seguridad Quizás y se sin... referían a los no contactados y a las tribus, ¿no? No, 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 no. ¿No? No, no, no. Habla de los defensores, que es una nueva categoría que está creando este tratado, que no existe en ninguna parte del mundo. Defensores de los derechos humanos ambientales. Y promoverles todo tipo de garantías sin restricción. Punto. Ahí acaba el artículo. Entonces yo fui al diccionario y dije, sin restricción, sin coacción, sin impedimento de acción, o sea, puede actuar libremente y se sustrae de la justicia. O sea, una inmunidad que ni siquiera los parlamentarios la tienen, ni siquiera el señor presidente de la República la tiene, Manuel, porque tiene el fuero constitucional y después lo pierde. No, no, no. Aquí establece una nueva. Entonces, la pregunta es, ¿quién califica quién es defensor de los derechos humanos ambientales? ¿Con qué criterio se clasifica o se caracteriza? ¿Qué pruebas debería mostrar el autodefinido? Porque yo mañana en el Congreso me voy a declarar defensor de los derechos humanos ambientales para tener una inmunidad absoluta que no la tiene, salvo el Papa, posiblemente, y dentro del Vaticano no la tiene ni un jefe de Estado. Usted crea esta categoría que es una entelequia, que es una carta blanca en donde se sustrae, pero cuando dice sin restricciones es punto. O sea, dice después, claro, en otra parte al principio dice todos a decorar la legislación nacional, pero muy claro, cuando la legislación nacional contradice un tratado, ¿qué haces tú? Vas a la Corte Internacional, ¿cómo se llama? Y dices, aquí me ponen una restricción porque el tratado que está por encima de la ley dice que es sin restricciones. Y aquí me están poniendo estas restricciones a nivel nacional. Entonces, sin restricciones es sin restricciones, Manuel. Es como decíamos, eso es el objetivo, la verdad. Sin restricciones, ¿qué quiere decir sin restricciones? Es como Javier, que tú me digas... entonces, para terminar esta conversación, si la CEPAL hizo esto adrede, ¿por qué lo hizo? ¿O Bueno, para déjame mantenerte en suspenso hasta mañana a las 12 del día, que okay. estaré en el Congreso de la República, en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde voy a soltar la batería y la artillería más fuerte contra Bien. el tratado. Porque Bueno, creo que realmente, concluyo, es contrario a los intereses nacionales. Naciones Unidas somos todos, y de la misma manera que este tratado quiere liberalizar, por decirlo de alguna manera, la información, nosotros tenemos derecho a opinar. Y Pero creo, por supuesto, y creo además que por eso debe la haber contradicción que te un decía al gran principio. diálogo nacional sobre este tema y no pasarlo entre gallos y medianoche al Congreso por si lo firmaban rapidito. Javier, muchísimas gracias. Jorge, Posiblemente mañana se acabe el diálogo, Manuel, con lo que bueno, voy a presentar. bueno. Me gustaría conversar contigo ya sobre política nacional en septiembre, ya con las instituciones. Encantado, encantado, encantado. Y yo le pido a la audiencia que esté atenta, no al debate, no porque pido que me escuchen, sino a los argumentos a favor y en contra. Por cierto, vivimos en una democracia, Claro que sí. pero Bueno, es que este es un diálogo bastante puntual, ¿no?
pero que lo hacemos porque forma parte del registro nacional de lo que tiene que ser un diálogo nacional. O sea, no todos los diálogos tienen que ser abiertamente públicos, es un tema sumamente puntual y hasta especializado, que yo me permito abrir para la gente interesada, particularmente vinculada al medio ambiente. Javier, muchísimas gracias. Jorge, te reitero. Gracias. Encuentren toda la información y busquen Javier González Olaechea. Mucha suerte en tus proyectos de este año, porque tú sabes que yo no soy periodista, pero estoy bien informado, y por ahí me han pasado una información que yo espero que si se da, seas tú el que la hace pública. Suerte en todo caso. Un abrazo. Bueno, veremos. Vaya. Dios y mañana merecerá. Buenas noches a todos. Gracias a Radio Miraflores. Gracias, Manuel.